Buenas noches, queridos televidentes. Nuevamente estamos de regreso los sábados de 8 a 9 de la noche con el Café Filosófico, donde nuestra conversación gira en función de la cultura, la tradición milenaria de la filosofía, desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Esta vez tenemos los invitados especiales para conversar sobre la filosofía hedonista o el hedonismo que fue practicado muy fuertemente en la antigüedad con la escuela cínica y muchos representantes. Para tal evento tenemos invitado a Pierre Yambé, que es un visitante ya casi peruano, ayacuchano, que es desde Bélgica, que ya se ubica acá en Ayacucho. Tenemos a Rubí Mendoza, que también es estudiante de Ciencias Sociales y Filosofía. Con ellos vamos a conversar esta noche sobre la filosofía hedonista. ¿Qué es el hedonismo? ¿A qué lo llaman? Puesto que hay mucha relación con la cultura, con la religión, con las morales que tenemos en la actualidad. Muy buenas noches, Pierre. Bienvenidos al Café Filosófico. ¿Por qué hablamos sobre la filosofía hedonista? ¿Por qué el hedonismo? Bueno, tengo que explicar un poquito cómo he conocido la filosofía hedonista porque me parece interesante. Es una universidad popular que se creó en la ciudad de Caen, en Francia, y en esa universidad popular habían clases de filosofía por el filósofo Michel Onfray. Cuando hablamos de la universidad popular y la estatal que nosotros llamamos, ¿hay alguna diferencia? Es una universidad abierta. Porque cuando hablamos de popular, aquí en Ayacucho nosotros entendemos que es de la calle, ¿no? O sea, sí, eso es. Sin institucionalización. No, nada, Ajá. O sea, gratuita y completamente abierta. Y entonces Michel Onfray dictó clases de filosofía en esa universidad popular. Él dictó una clase que duró, un curso que duró varios años y que se llama Contrahistoria de la Filosofía. Y es una historia de la filosofía donde él considera de qué manera se puede hacer una historia de la filosofía sin... él explica cómo la historia y la filosofía oculta el hedonismo. Y él hace una contrahistoria de la filosofía, poniendo a la luz todo lo que el hedonismo ha tenido como historia. ¿Usted fue alumno? No, la conocí por internet. Los cursos están en internet y yo lo descargué y los estoy escuchando. Porque Michel Onfray es un poco más dedicado a la filosofía cínica, lo del hedonismo que usted lo plantea, ¿no? Bueno, el curso en este caso es el hedonismo epicuriano. Ajá. Es más que todo centrado en el hedonismo epicuriano, que es un poco distinto del hedonismo de los cínicos. En la escuela antigua, por ejemplo, en la escuela cínica, muy poco se conoce la participación del género femenino, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la enamorada de Diógenes, que sí puede ser hiparquía, ¿no? ¿Por qué las mujeres un poco rezagados de la filosofía antigua hasta la actual? ¿Cuál es su opinión, no? Porque el hedonismo un poco que controla a la participación femenina en la vida social, ahorita Rubí. Claro, en toda la filosofía griega, ¿no? Antigua. Tener mujeres y esclavos en una escuela filosófica era muy raro encontrarse. Sin embargo, esta hiparquía, ¿no? Quien era una filósofa cínica, yo tenía entendido que era pareja de Crates, quienes hedonistas, ¿no? Trataban de buscar la felicidad mediante el placer. Ellos, por ejemplo, se cita en Michel Onfray, en su obra Los cinismos, retrato de los filósofos llamados perros, cómo es que Hiparquía y Crates, cuando sienten el deseo de tener relaciones sexuales en medio de un parque, lo realizan por complacer y llevar esa felicidad a cabo, ¿no?
¿Y cómo nos calificarían ahora si la gente se dedica a eso? ¿Nos hemos modernizado? ¿O la moralidad avanzó o se retrasó? ¿Por qué esa comparación? Claro, es que es típico de una sociedad capitalista como la nuestra, pues todas las sociedades avanzan. Ahora eso es visto como de una manera cucufata, es muy raro visto, ¿no? Y si lo harían hoy en día sería muy raro porque nosotros nos regimos bajo normas, leyes, usos, costumbres, que claro, en esa sociedad era normal. No tan normal porque la gente también los criticaban, sin embargo ellos se iban en contra de eso, los cínicos. ¿Usted no es cucufata? Es que a nosotros nos han criado de esa manera, pues de generación en generación nos han enseñado que esas cosas no se hacen, justamente por los tabús que existen, ¿no? A lo que hacemos referencia a lo que hace Rubí, ¿no? Porque esa vida de la sexualidad, ¿por qué tiene que ser tan íntimo, oculto, que finalmente todos lo hacen? Bueno, ahí es donde en ese curso Michel Onfray nos explica cómo el cristianismo nos ha formateado completamente en una relación al cuerpo, en una relación al placer que es totalmente negativa. Y bueno, ahí es donde el hedonismo es muy actual, es que el hedonismo justamente nos permite tener una reflexión sobre cómo establecemos las reglas y las leyes que tienen que ver con todas las costumbres, con todas las prácticas. En caso del hedonismo epicuriano, él define los placeres, hay tres tipos de placeres: los placeres naturales y necesarios, los naturales y no necesarios, y los no naturales y no necesarios. En caso, por ejemplo, de la práctica del sexo, él llama eso de natural, pero no necesario. Es decir, que si no los practicas, no vas a morir, pero si los practicas, tampoco. Tranquilo. Lo muy interesante en la filosofía, en el hedonismo epicuriano, es que el hedonismo epicuriano define las relaciones entre hombres y mujeres como relaciones, o sea, de la pareja, por ejemplo, como relaciones que se deben establecer por contrato. Es decir, que para Epicurio, si del momento que los dos están de acuerdo, que hagan lo que quieran. A mí me parece muy actual. O sea, como te estaba comentando antes de venir acá, a mí me interesa mucho ver cómo las leyes del siglo XXI son leyes que tienen que ver con el hedonismo. Por ejemplo, una ley que se ha discutido hace poco, unas cosas que se han conversado aquí a nivel político en Perú, es la mayoría sexual. ¿Qué es la mayoría sexual? Es decir, que dos jóvenes de 16 años que tienen sexo, si están ambos de acuerdo, y bueno, en el caso de la actualidad, si se protegen del SIDA, por ejemplo, ¿no? Para no tener problemas graves con el sexo, o si se protegen por la contracepción para no tener hijos, pues todo bien. ¿Por qué le importa o qué le interesa a la sociedad decir a partir de los 18 años usted es ciudadano y puede hacer su sexualidad? Entonces, a la larga me parece que esto va a modificarse, nos vamos a dar la ciudadanía a los 15 años. Bueno, eso es un tema más amplio. Digamos que en la actualidad, yo no sé, no me acuerdo exactamente la edad de la mayoría sexual, si es 14 o algo así. Eres ciudadano a partir de los 18 años de edad, ¿no? Se supone que... Ciudadano político, claro, pero hay tienes otros derechos, como justamente ese tema de la mayoría sexual a partir de los 14 años o 16 años, no me acuerdo exactamente, yo creo que son los 14 años. Pero son temas que tienen que ver con... justamente que tienen que ver con eso de la filosofía, es decir, que el cristianismo nos enseñó que el sexo solo podía ser en el matrimonio. Claro. Entonces, jóvenes que tenían sexo podían ser condenados, y las leyes que se han establecido han venido de esa visión cristiana, que no es una visión que viene de la experiencia, sino de la concepción, de la religión, de Dios, etc., y no de la experiencia vivida. Si miramos la experiencia, pues sabemos que la mayoría de los jóvenes entre 14 y 18 años tienen su primera experiencia sexual. Y la mejor manera de enfrentar esas situaciones es que ellos tengan derechos y que sepan cuáles son sus derechos. ¿Cuál es el interés? ¿Qué le preocupa a la Iglesia para controlar a nuestra sociedad? Por ejemplo, ¿qué le importo yo a esa sociedad? ¿Acaso no puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana? Claro, es justamente la religión la que te enseña a tener tabús, pues. Como le decía, hemos crecido con normas, con reglas, que obviamente en la filosofía antigua los cínicos desechaban totalmente. Los cínicos iban en contra de esas normas, en contra de esas reglas.
Y bueno, prueba de ello, por ejemplo, es cuando Diógenes, contado por Michel Onfray, pide en un testamento que cuando él muera, su cuerpo sea echado al desierto para que los perros se lo coman. O de otra manera que la naturaleza se encargue de deshacerlo, pues, ¿no? Pero, ¿qué significaba eso? Lo que Diógenes trataba de mostrar era que le importaba muy poco lo que la gente piense, los usos y costumbres, justamente porque en esa época que tu cuerpo sea desechado significaba que tú condenabas a tu alma, pues. Entonces, ¿para qué tú querías que tu alma sufra? Pero es tu cuerpo, ¿no? Usted puede hacer lo que le dé la gana. Y finalmente uno está muerto y ni vas a saber qué es lo que han hecho, ¿no? Pero es la religión la que justamente te dice que no puedes hacer eso, que no puedes condenar a tu alma. ¿Cuál es ese interés, Pierre? Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de la moral sexual, digamos, hay para Michel Onfray, justamente en ese curso de filosofía del hedonismo epicuriano, él nos explica que Pablo de Tarso, que es el evangelista, ¿no? Para él era un histérico, era un tipo que tenía un problema, y probablemente problema sexual, y que exteriorizó ese problema convirtiendo todo el mundo al odio de su cuerpo y del cuerpo del otro. Y eso es grave porque a nivel de los hedonistas, eso es grave porque eso tiene que ver con la pulsión de muerte. Y los hedonistas están del lado de la pulsión de vida. Quiere decir que para el hedonista la vida tiene que ser vivida en buenas condiciones. Eso es lo más importante, es que tu vida se viva en buenas condiciones. Ahora, hay un otro tema en eso de la moral sexual o de la moral religiosa, digamos, que la religión considera que después de la muerte te van a castigar por lo que has hecho mal. ¿Cuál debo tener más miedo, a lo actual o después de la muerte? Bueno, eso. Y para los hedonistas no hay vida después de la muerte. Quiere decir que lo mejor que puedes hacer para ti mismo es vivir una buena vida, porque nadie te va a castigar después de la muerte. Hay que limitar todo tipo de dolor, porque el placer es lo más importante. El placer, cuidado, porque los hedonistas han tenido muy mala fama porque se decía que los hedonistas eran gente que solo querían copular o no sé qué. Y no es así. O sea, Epicurio define realmente los tres tipos de deseos. Y para Epicurio, por ejemplo, los deseos que hay que cumplir son los deseos naturales y necesarios. ¿Y cuáles son los necesarios y naturales? Comer y beber. Y es todo. O sea que al final no es para nada, Epicurio no era para nada un tipo totalmente en cosas de abuso, etc. Pero para volver al tema de las mujeres, lo que molestaba mucho a la gente en esa época es que él dejaba entrar en su jardín filosófico a las mujeres. Y para la concepción de Platón o de la mayoría de la gente en esa época, y que nos ha dejado una concepción así hasta hace poco, ¿no? Yo creo que Michel Onfray dice que el periodo del cristianismo se termina en 1968, que es un poco la liberación sexual y las reivindicaciones femeninas que llegan en la sociedad. Eso se quedó hasta 1968, la concepción de que las mujeres no sirven para otra cosa que la reproducción, que el sexo, pero en todo caso para pensar no. Entonces cuando mujeres entraban en el jardín filosófico de Epicurio, pues la gente decía, ¿qué es eso? Son prostitutas, que no sé qué, y probablemente mujeres liberadas, mujeres que querían expresarse, ¿no? Además, en la escuela de Epicuro, la amistad, la vida familiar entre sus correligionarios era muy interesante, ¿no? Que se llevaba una vida bien organizada, ¿no? ¿Por qué pasaría si las mujeres no aceptaran la conducta social que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, el varón sí puede llegar tarde a casa, ¿no? Incluso amanecida. ¿Y qué va a pasar de esta sociedad cuando las mujeres actúan igual que los varones? Son un tanto hedonistas también. Por ejemplo, decimos, ¿no?, que el varón sí puede enamorar, pero la mujer no. El varón puede pedir que bailemos en una fiesta, pero la mujer no. A lo menos hay una cierta libertad, ¿no? Pero ese es el hedonismo, ¿no? ¿Qué va a pasar de esta sociedad? Claro, no estamos creciendo con tabús y lo que se trata es de cambiar eso, ¿no? Una manera de cambiar, por ejemplo, eso sería aceptando los matrimonios gays, por ejemplo, ¿no? Las personas cuando ven a dos parejas del mismo sexo, wow, es un tabú grande, ¿no? Dicen que cómo puede ser eso, la religión, la iglesia, todos lo critican. Pero es su vida, ¿no? Claro, porque y una forma de cambiar eso sería aceptándolo, por ejemplo, ¿no? Y en esa época no solo aceptaban a mujeres, también aceptaban a esclavos dentro del jardín filosófico de Epicuro. Entonces, como decía acá el profesor,
bueno, señor, que eso era wow, todo el mundo decía que ahí van a hacer grandes banquetes, ahí van a hacer orgías, los criticaban de una manera muy, muy grande, a como actualmente también vemos como el ejemplo que le ponía de los matrimonios gays, por ejemplo, ¿no? Pero lo que se trata es de avanzar, pero cambiar. Claro, sí. Sí, estaba planteando eso de las leyes actuales, ¿no? Una cosa muy interesante es que, por ejemplo, se mira cómo las leyes del matrimonio han cambiado. Y fuera de la cuestión del matrimonio homosexual, las leyes del matrimonio hoy día son leyes, o sea, bueno, estabas hablando de cómo sería esta sociedad si las mujeres se ponen a actuar igual que los hombres, etcétera. Yo creo que no tenemos que ir en la historia para hablar de este tema, podemos ir en la geografía. Y bueno, yo soy de Bélgica y en Bélgica las leyes del matrimonio son totalmente igualitarias. Es decir, que el hombre y la mujer tienen exactamente los mismos derechos en el matrimonio. Y no se puede acusar, como antes se podía acusar a la mujer como de tener sexo fuera del matrimonio o de adultera, a la mujer adúltera, ¿no? Más que todo, en realidad, es a la mujer que es acusada de adulterio y no al hombre. Pero acá también las hoy leyes día son ya casi lo se ha mismo. cambiado. El problema es en la práctica, ¿no? En la práctica también, hoy día en Europa, la mayoría de las mujeres son muy independientes y hay una igualdad ante la relación de pareja. Hay una igualdad entre el hombre y la mujer, es decir, que tanto la mujer se puede ir como el hombre. Es una realidad. En la vida hedonista. Digamos una concepción de vida que es mucho más orientada o inspirada del hedonismo que del platonismo. Por eso, pero en la vida práctica, en la vida hedonista de los europeos, por ejemplo, en Bélgica, como usted ha visto, también es igual, ¿no? Que las mujeres y los... Bueno, digamos que es más igual, es más igual que lo que se conoce aquí probablemente. Bueno, yo creo que todo eso va a depender siempre de las clases sociales, de cómo la sociedad siempre va a predominar sobre todo, sobre el pensamiento, sobre la base económica, sobre todo. Y es nuestra sociedad capitalista, la sociedad en la que vivimos, que nos hace pensar de esa manera. ¿Por qué? Porque en las sociedades, supuestamente, entre comillas, cuando decimos de los personajes importantes, ¿no? De la farándula, de la política, cuando cambian de pareja es fenómeno, ¿no? Pero cuando un campesino, un pobre hombre, entre comillas, cambia de pareja, es una novedad, es algo totalmente negativo ante la sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué nuestra visión es así? Ahí está justamente cómo nosotros pensamos, pues. Más nos interesa ver, como usted lo acaba de decir, el mundo de la farándula, ¿no? Ahí muestra justamente nuestra educación, pues, que estamos muy mal. Justamente, bueno, disculpe que me meta otro tema, es que justamente es porque nos imparten mucha filosofía en diferentes escuelas, en diferentes universidades, y nos hacen pensar de una manera diferente, pues. Entonces, novedades nos parecen cosas que son tontas, así como le decía, por ejemplo, Epicuro, nos preocupamos por cosas tontas, pues nos preocupamos, tenemos miedos a dioses, al dolor, cuando deberíamos vivir felices pensando en cosas diferentes. Porque Epicuro decía, si quieres vivir feliz, vive oculto. Bueno, eso es un tema que tiene que ver también con la protección. Me parece muy interesante que el tema del hedonismo, uno de los temas del hedonismo es justamente vive bien, pero protégete, ¿no? Haz que lo que haces no haga daño a los otros, pero protégete de que los otros te hagan daño. Me parece muy importante también, ¿no? Es decir, en un momento, hay un tema justamente con la cuestión del jardín de Epicurio, donde se decía que todos pueden entrar, y dentro de ese jardín se establecen relaciones contractuales. Es decir, nosotros dos somos amigos, establecemos un tipo de contrato, ¿no? Sea con hombre, sea con una mujer, pero en una pareja también. Establecemos un contrato de pareja que dice, bueno, ¿cómo va a funcionar nuestra pareja? Pero hay gente que no respeta eso, ¿no? Hay gente que son inmaturos o que tienen problemas, digamos, psicológicos y cosas así, o que están totalmente en una pulsión de muerte. Es decir, que ellos buscan la destrucción dentro de su pareja, dentro de sus amistades, etc. Y de eso debemos protegernos. Y una forma de protegernos puede ser de escondernos, de decir, bueno, hasta ahí dejamos entrar a la gente, pero a la gente que entra aquí en nuestra sociedad filosófica con pulsión de muerte, con deseo de destrucción, esa gente no la vamos a aceptar.
Claro, porque lo que más practica es la felicidad, el placer, ¿no? Sí. Que mucha gente lo confunde, que el placer lo reducen a la bebida y a la sexualidad, ¿no? Claro, y el placer, según Epicurio, es, por ejemplo, una comida sería una ensaladita con un poco de queso, un café, o sea, algo muy, muy sencillo, puede ser un vaso de vino, pero no emborracharse, ¿no? Claro. O sea, justamente si lo miramos de ese tema de los deseos necesarios y naturales, etcétera, hay toda una matización de los deseos que hay que cumplir o no cumplir. Y los deseos que nos llevan a la muerte, que nos llevan a tener problemas, como lo podríamos decir para la borrachera, por ejemplo, nos lleva al día siguiente a sentirnos mal, a tener problemas sociales con nuestra pareja, con no sé qué. Eso no es valorizado por el hedonismo, es negativo. ¿Por qué debemos vivir rendiendo cuenta a la sociedad? ¿Qué dirán a los demás? Yo quiero salir vestido como sea, pero que dice, oye, ¿qué te van a decir? ¿No tienes vergüenza? ¿Sin vergüenza? ¿Por qué tenemos que estar así pendientes? Porque finalmente somos prisioneros, ¿no? Claro, justamente por las costumbres, ¿no? Por las tradiciones en las que se nos ha formado. Pero los cínicos, por ejemplo, la filosofía cínica, hablando del hedonismo, diría que no, a los cínicos no les importaba ni cómo vivían, ni qué comían, ni cómo vestían. Claro que a diferencia de los epicúreos sí hay ciertos límites, ¿no? Para los epicúreos, por ejemplo, la felicidad se tenía que hacer de acuerdo a ciertos límites, como dice el profesor, ¿no? Si son naturales, necesarios o no necesarios, o ni naturales ni necesarios. Pero para los cínicos no les importaba, si tenían que satisfacer su placer en ese momento, no tenían que hacerse esclavos de eso, más bien que tener el espíritu libre con tal de hacerlo. Bien, claro, porque hay exagerada prisionero de nuestra sociedad, finalmente no nos deja vivir a lo que nosotros querramos, tenemos que ocultarnos, taparnos la parte de nuestro cuerpo, pero sin embargo todos lo tienen lo mismo, ¿no? Con estas y otras preguntas volvemos después de un corte comercial. Bien, estamos de regreso con el café filosófico con nuestros invitados Pierre Riambé y Rubí Mendoza hablando sobre la filosofía hedonista. ¿Por qué tenemos que rendirle cuenta a la sociedad vivir prisioneros de los que dirán Pierre? Bueno, yo creo que a nivel, la organización política de una sociedad abarca un tema abarca temas de poder, y esos temas de poder siempre se manejan con leyes que son leyes de opresión, y tenemos que enfrentar eso en una sociedad de masa como la sociedad actual, ¿no? Donde la organización social es realmente de mucha gente. Yo creo que el hedonismo no nos propone una política que permita organizar una sociedad de masa. Yo creo que el modelo hedonista, bueno, el que desarrolla Epicurio del jardín, es una sociedad pequeña, y al final es un modelo casi, según Michel Onfray, yo estoy bastante de acuerdo con él, es un modelo anarquista, es decir que la filosofía, o sea, la política anarquista, desarrolla un tipo de concepción de la sociedad que en una sociedad de masa es difícil cumplir. Porque cuando nace un niño nosotros imponemos nuestra conducta, nuestra forma de ser, que el niño debe ser así como yo he educado, e incluso educamos hacia atrás en vez de educar hacia adelante, porque no sabemos cómo va a ser la conducta moral de acá 20 o 30 años. ¿Por qué esa es nuestra conducta, Rubí? Porque así también nos han criado nosotros, pues nos han dicho cómo debemos sernos ya de frente, ¿no? Ni siquiera nos han preguntado si queremos bautizarnos y nos bautizan. Ya prácticamente ya nos han formado cómo debemos ser, y de esa manera, de generación en generación, nosotros también lo hacemos, pues. Porque a veces a nosotros nos consideran a la gente que critica las patrones de conducta moral, es un tipo anarquista, ¿no? Sí. Que cree caos, ¿no? Porque los hedonistas plantean, puedes vivir en un caos, pero siempre y cuando que tú no le hagas daño a los demás, ¿no? Es tu felicidad.
también plantean esas cosas del desdén por las cosas materiales. ¿Por qué nosotros tenemos que construir casas, edificios, unos cimientos que duren un terremoto 20, 30 años y no vamos a vivir tantos años? Claro, y eso no es lo primordial, ¿no? Por ejemplo, los cínicos vivían así con la misma ropa, no, preferían no bañarse, comían lo necesario, pero eran felices, ¿no? Y lo primordial para ellos era filosofar, pues, y sabemos que lo hacían de una manera tan humorística, irónica, ¿no? Pero con tal de cambiar la mente, ¿no? Claro que eran individualistas, pero ellos trataban de hacer todo lo posible para transmitir su filosofía, pues, cínica. ¿Por qué? Hay Bueno, que construir edificios porque tienen sí, 100 años y no vamos a vivir así. hay dos temas, ¿no? El tema que planteaste antes de por qué tenemos que imponer nuestra forma, nuestra conducta a nuestros hijos, etcétera. Yo creo que ahí hay unos temas que son temas que bueno, la psicoanálisis, por ejemplo, nos permite entender de alguna forma también, pero son temas que nos escapan a veces, ¿no? Yo tengo un hijo y después le empiezo a imponer reglas que en mi vida nunca he practicado. ¿Por qué? Porque en el momento de hacerme padre me vienen reglas que vienen de mi familia, de alguna forma que me han educado, y de pronto estoy proponiendo a mi hijo seguir esas reglas mientras para mí me parecieron siempre horribles. ¿Por qué hago eso? ¿No? Yo creo que esas cosas tienen que ver también con el miedo a la muerte. Es decir, que de alguna forma nos construimos cárceles como para protegernos de lo que nos asusta en la vida. Y la primera cosa que nos asusta será la muerte, probablemente. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que tenemos miedo al desconocido, y la muerte, según Epicurio y según el hedonismo en general, es algo que no nos debería preocupar, porque la muerte es algo que no sabemos lo que es, y el día que morimos ya no somos seres sensibles, ya no queda nada en nosotros, entonces ya no tenemos cómo aprender, cómo saber lo que es la muerte. En realidad la muerte es totalmente ajena a nosotros y deberíamos solamente decir, bueno, es parte de la vida y punto. Bueno, eso es parte de lo que nos enseña la filosofía. Yo creo que el día que uno se piensa que la muerte es nuestro destino y tenemos que ir hacia la muerte con la sonrisa, con la risa también, ¿no? Que es un tema filosófico dentro del hedonismo también, yo pienso que uno se siente mucho mejor y puede justamente empezar a pensar sobre esos temas de reglas, de conductas que nos imponemos y decir, oye, pero ¿estará bien eso que hacemos? ¿Será importante? Bueno, ahora en el tema de las casas y todo, yo creo que si miramos hoy día la construcción de la sociedad, miramos del lado, por ejemplo, de los derechos humanos. En los derechos humanos se establece que uno tiene derecho a vivir, a tener alojamiento, a tener, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que si lo miramos con la historia del hedonismo, pues se han cambiado probablemente la concepción de lo que son las cosas que son necesarias o que no son necesarias. Yo vengo de un país donde hace menos 20 grados día y noche durante un mes en el invierno a veces. Si no tienes una casa, mueres. Entonces la casa sí es importante en ese caso, ¿no? En un país como Perú, bueno, hay sitios donde, en la selva, por ejemplo, donde la casa no es una cosa tan necesaria, o al menos un techito, pero es mucho Pero a veces menos la necesario. naturaleza nos provee, ¿no? Bueno, yo no creo que la naturaleza nos provea con todo lo que es necesario. Digamos Entonces, que compensamos. pero ¿cómo hemos supervivido tanto tiempo? Bueno, sí, pero las cosas han Que a cambiado, veces el ¿no? hombre cada vez más se moderniza y es más débil, ¿no? Sí, Tú sales de ahí, te mojas en la lluvia y estás con la gripe, ¿no? Puede y ser como- no somos tan peludos y nos ponemos ropa para compensar, ¿no? Claro. ¿Por qué el miedo a la muerte, Rubí? Claro, así como lo decía el profesor, son cosas que no conocemos, ¿no? Nunca Pero- vamos a conocer. Claro, y justamente porque no lo conocemos, le tenemos miedo, pues. Pero Epicuro decía, ¿no?, que es algo necesario, que sí o sí tiene que suceder, y en vez de preocuparnos justamente porque qué va a pasar, que si hacemos tal cosa vamos a de repente morir, dejamos de lado otras cosas que podrían ser nuestros placeres y con eso llegar a la felicidad, nos preocupamos por cosas innecesarias, pues. Hay un libro muy interesante del escritor portugués José Saramago, que se llama Las intermitencias de la muerte, y muestra todo el caos que sería si la muerte dejara de trabajar. Es muy divertido. ¿No?
La muerte dejó 7 meses, ¿no? Sí, sí. Entonces es un caos, ¿no? Un caos total. O sea, ¿dónde ponemos a la gente que está completamente en su cama de hospital, que ya no tiene cómo vivir, pero no tiene cómo morir tampoco? ¿Qué hacemos, no? Ahí está el problema del seguro social. Sí. Es un caos. Entonces es necesario morir. Claro. Pero ¿y cuándo es el mejor momento para morir? Mira, eso no sabemos, ¿no? Claro. Porque hay los hedonistas, los epicúreos, plantean de que la mejor forma de vivir es cuando seas joven, ¿no? Para que no malogres tu biografía. Así. Claro, porque si no mueres de viejo, ¿quién fue? Es un viejito. Ya la gente no se sorprende, ¿no? Pero cuando uno eres joven, dice, tenía para más, un par de días más. Claro. Entonces, es una vida hedonista, pero sin embargo hay un conjunto de rituales que hacemos al muerto, ¿no? Sí, yo tengo un amigo que murió a los 84 años, era la persona más, el anciano más viejo del barrio y era como un sabio, considerado como un sabio. Y tuvo su corazón, se debilitó y tuvo algunos días antes de morir, donde los médicos le dijeron, bueno, su corazón ya no tiene fuerza y en algún momento va a dejar de latir. Y él bromeaba con sus amigos que venían a verlo, etcétera, y él decía, mira, no te preocupes, ya no puedo morir joven. Me parece que, bueno, eso sí es una filosofía, ¿no? Ante la muerte. Es decir, bueno, cuando me viene, me viene. Y yo creo que eso sí nos enseña el hedonismo. Cada día haz lo que puedes hacer para que tu vida sea una vida que has vivido bien. Claro, ya que te cansaste. Y así cuando viene la muerte, pues has hecho todo lo que podías. Interesante que en internet he visto hace poco un sitio que decía, que habla de un libro de una señora que trabajó en un hospital en enfermedades terminales y recogió los 10 deseos que la gente más tiene de lo que no ha hecho. O sea, lo que la gente realmente expresa de que qué no he hecho en la vida. Y la primera cosa era algo como estar cerca de mis familiares, de mis amigos, ¿no? Y cumplir con cosas, vivir la vida como tenía que vivirla. Y como me mandaba mi persona, me mandaba a vivirla. Esas son las cosas que más preocupan a la gente a la hora de morir. Y ahí es donde el hedonismo nos enseña. Vive la vida que debes vivir todos los días. Estés con tus amigos, con tus prójimos. Comparte el placer, la felicidad que puedes compartir todos los días. Porque eso hace que el día que viene la muerte no tiene ningún problema. Pero a veces nosotros renegamos mucho, ¿no? Nos sirve un almuerzo, ya está muy caliente. O sea, la gente es apresurada, ¿no? Porque si nosotros vamos apresurados, al final del camino hay la muerte, ¿no? Ahí nos espera la muerte, ¿no? Pero ¿y por qué no vamos tranquilos? Ten paciencia, pero la gente no, está apurado, ¿no? Sí, a mí me suena mucho como la gente que en el tránsito que acelera mientras el semáforo es rojo, ¿no? Está rojo. Y no pasa 30 segundos. Y la gente, está en una calle y el semáforo está rojo, pero la gente todavía pasa otro carro y acelera. Pero el semáforo está rojo. Oye, anda con calma, pues igual vas a parar ahí. Sí, por eso el semáforo es rojo, pero son 30 segundos, no puedes esperar, ¿no? Y por no esperar los 30 segundos y te apuras a la muerte, ¿no? Ajá. Y nos hacemos mal preocupándonos, ¿no? ¿Y por qué la religión se preocupa por la muerte, por los muertos? Porque la religión piensa, ¿no?, que tanto existe la vida terrenal como otra vida, ¿no? Así como lo decía Platón, el mundo sensible y el mundo inteligible. Entonces, si obras mal acá y mueres, allá te va a ir mal. Entonces la gente se preocupa justamente por obrar bien aquí y el día en que muera ya pues se tendrá que ir allá. Pero... Es algo irónico, ¿no? O sea, la gente se preocupa más de otra vida que no existe o supuestamente no existe que la existencia actual, donde debo vivir como debe ser, ¿no? Entonces, cada momento, cada instante, porque tal vez salimos de acá y se acabó. Sí, y es algo que tiene que ver con el cotidiano también, es decir, que esa forma de pensar en una vida que no existe al final, es una forma de querer ser lo que no eres, y eso te malogra toda la vida. Eso es realmente una forma de decir, oye, yo quiero ser un modelo, una cosa tan bonita y tan ideal, que en realidad nunca voy a poder serlo, ¿no? ¿Y de qué sirve estar correteando detrás de algo que... ¿Y por qué tanta preocupación del hombre por solucionar algún problema si nunca lo va a hacer?
Porque ahí es seres humanos que hemos nacido y hay gente que murió sin solucionar nada. ¿Y por qué nos desesperamos tanto? Porque el hedonista es un espectador que no le importa mucho. O sea, hay problema de la nación, problema del alcalde, gente que critica, pero finalmente no solucionamos nada. Entonces, el hedonista dice, no, ¿por qué? Yo no tengo por qué preocupar, no tengo por qué renegar con esas personas. Lo que me interesa es lo que siento placer por vivir. ¿Por qué nosotros nos hemos acostumbrado a eso? Porque a nuestros hijos, ¿no? Como usted decía, ¿no? Lo educas en tu casa, pero lo malogran en la escuela. ¿A qué se debe? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que más que eso es un individualismo, ¿no? Como lo que sentían los cínicos. Los cínicos Si eran todos muy fuéramos así. individualistas. Claro, pero eso El no es país no caso. progresa, pero ¿qué nos importa? Pero lo importante es que hemos vivido, ¿o no? Claro, pero también está un poquito mal pensar de esa manera, ¿no? Porque si pensamos de una manera individualista, ¿dónde está el cambio? El cambio es pensar de una manera colectiva para transformar eso, ¿no? De eso se trata, llegar a transformar las cosas. Una revolución, pues una revolución no es individualista. Por eso a Diógenes nunca se le consideró revolucionario, pues. Entonces, de lo que se trata es de manera colectiva tratar de cambiar las cosas. Si no hago algo, también tengo que ser feliz viendo a mi prójimo ser feliz, pues. Sí, yo creo que hay temas profundos en eso, porque la verdad si miramos la sociedad en la que vivimos hoy día, es una sociedad en la que estamos con una idea de progreso, ¿no? De que la sociedad tiene que progresar, pero hay muchas críticas hacia eso, ¿no? En realidad la sociedad industrial desde hace 150 años o 170 años está destruyendo la tierra. Porque el progreso más bien es individual, ¿eh? Yo pienso. Sí, y el progreso, y realmente cuando a veces la gente me dice, hoy tú vienes de Europa, son países muy desarrollados. Yo digo, bueno, desarrollados tal vez, pero ¿en qué? Porque a veces el desarrollo es algo que al final los beneficios que podemos tener del desarrollo, si lo miramos bien, ¿dónde están? ¿Dónde están? Estoy viviendo mejor hoy porque la economía es la economía que es hoy. Cuando sabemos que en Fukushima, en Japón, hay una central nuclear que está botando 300 litros de agua contaminada en el Pacífico todos los días, porque queremos producir más electricidad para hacer avanzar la sociedad. ¿Vale la pena eso? Es una cosa que podemos cuestionar, ¿no? Por eso la gente dice, no, pues, minería es desarrollo, pues, pero hay que bajárselo todo un cerro para contaminar a los pobres y premiarle a los futbolistas en cada 5 años. Sí. O sea, por una medalla de oro lo bajamos todo un cerro y lo contaminamos toda la naturaleza. ¿Ese es desarrollo? Entonces, el hedonismo, ahí es donde el hedonismo nos enseña también a mirar qué es lo necesario, qué es lo no necesario, ¿no? Y al final podemos también mirar la política de ese lado también, de decir, ¿es realmente necesario esto o no? ¿Para quiénes? Porque todos dicen, vamos hacia el cambio, hacia adelante, el desarrollo. Y cuando tienes una conducta hedonista, eres un tipo conformista, con la vida ya te asegura. Pero finalmente es eso, ¿no? Porque tanto desarrollo, ¿no? Por ejemplo, para ir visitas al espacio, no todo lo vamos a hacer. Esa es una sociedad más individualista, ¿no? Porque el hedonista no vive y no se preocupa mucho. Entonces, ¿y por qué para descubrir tanto para malograr a la mayoría? Claro. Entonces, ¿qué dicen? No, la religión, más allá, siempre han buscado hacia arriba, pero arriba no hay nada. ¿Qué hacemos? Sí, ahí es donde la misma concepción del progreso, la idea del progreso, es una idea que tiene que ver con lo que hemos aprendido justamente de la religión y del tiempo, ¿no? Del tiempo, como decir, hay un inicio, hay un final, mientras hay concepciones del tiempo que dicen que hay ciclos nada más. Y siempre hay un inicio y un final, pero siempre hay otro inicio y otro final. Y al final, tal vez no debemos preocuparnos por lo que va a pasar, por lo que sería llamado hoy de progreso, o cuestionarlo, ¿no? ¿Cómo educar hedonistamente a los hijos? Claro, como decía Epicuro, ¿no? Enseñarles a no tener miedo a la muerte, a enseñarles a no tener miedo a los dioses, al fracaso, ni al dolor, como lo decía Epicuro, ¿no? Muchos nos preocupamos, no hagas eso porque Dios te está viendo y te va a castigar.
Pero nos mostraba Epicuro que los dioses viven felices, ellos ni se preocupan, ni tienen ira ni cólera por lo que tú haces. Al contrario, debemos más bien nosotros seguir su ejemplo porque ellos viven felices y tranquilos. Porque finalmente Dios ve todo. Por gusto te ocultas, ¿no? Como Claro. ahí en Caín de Saramago, ¿no? Tú te ocultas porque tienes vergüenza de la sociedad para practicar tu vida erótica, pero sin embargo él está viendo todo. Y lo ve en vivo. Entonces, ¿por qué ese temor, no? Yo creo que los niños tienen una capacidad de sentir y de entender las cosas que es muy fuerte. Y yo creo que una educación hedonista es justamente una educación donde le das a tu hijo la oportunidad de sentir, de desarrollar, de expresar sus sentimientos, de expresar sus opiniones y donde justamente puedes compartir con tu hijo esas opiniones, esos sentimientos. Los niños muy jóvenes expresan sus sentimientos si les dejas, ¿no? Si les dejas, expresan sus sentimientos y expresan sus opiniones. Porque las cosas materiales te vuelven infeliz, según Epicuro. Porque tienes que cuidar, contratar un personal para que cuide tus bienes. Sin embargo, Epicuro o Diógenes vivía en un tonel, ¿no? Claro, ellos tenían una vida tranquila y humilde. Lo importante para ellos era la felicidad y la amistad. Pues porque no hay de qué preocuparse, porque dices, no, es que no puedo salir de viaje porque me van a robar mi casa. Y si no tienes nada, no te hay de qué robar, ¿no? Entonces eso te hace infeliz, ¿no? Claro. Entonces hay gente que plantea, ¿no quieres ser más feliz? Entonces apaga tu celular o simplemente no la tengas, ¿no? Porque el celular estás infeliz. Porque tú estás tranquilo en una vida hedonista y alguien te llama, ¿sabe qué? Falleció tu papá y ya te malogró la vida, ¿no? Porque finalmente tenía que fallecer. Y ¿por qué? ¿Por qué más bien por el que desdén que planteaba Epicuro, nosotros el apego a los objetos, a las cosas materiales, ¿no? Bueno, creo que hay una cuestión de balance también, ¿no? De encontrar en la vida el balance que te permite decir hasta ahí estoy viviendo con, digamos, una cantidad de preocupaciones que me convienen y más allá de este punto no quiero porque las preocupaciones me van a enfermar, me van a hacer mal. Porque las personas que tienen muchos bienes ni duermen. Claro. Entonces el que no tiene bienes es el que duerme tranquilo, ¿no? Claro. ¿Por qué duermes hasta tarde? ¿No? Pero es tu vida, ¿no? Es una vida hedonista, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo educarlo? Que cambiemos. ¿Por qué no se lleva un curso de la muerte Claro. en vez de religión? Claro. Sí. ¿Qué se enseñaría? A ser felices, dejando de lado la preocupación, porque ¿qué hay más allá? Ajá. Bueno, ahí es donde puedo volver al curso de Michel Onfray, ¿no? Donde nos explica que el éxito del hedonismo ha sido un éxito que empezó en más o menos 300 antes de Cristo y que terminó en 200, 300 después de Cristo, y justamente a través del jardín, que es como una escuela de filosofía hedonista. Y eso inspiró, muy interesante también, que hay unos aspectos dentro del jardín, de las reglas de vida dentro del jardín, etcétera, que inspiró hasta las comunidades monásticas, religiosas, ¿no? Porque habían elementos en eso que creaban un tipo de vida que tenían sus cosas interesantes, sus beneficios, ¿no? Y bueno, la vida hedonista tenía bastante éxito, o sea, la filosofía hedonista tenía bastante éxito, hasta en los reyes. César, por ejemplo, conocía el hedonismo, estaba conversando de esos temas, etc. Porque los grandes moralistas son los que viven más hedonistamente. Sí, pero el cristianismo ha tapado totalmente eso del hedonismo. O sea, realmente ha habido una ocultación, una destrucción completa, o una tentativa de destrucción completa de todo lo que es la filosofía hedonista, porque no les convenía a los desarrolladores de la religión, de la iglesia cristiana y católica, el dejar a la gente escoger por su vida. O sea, ahí es donde la religión es justamente una forma de empoderarse de la vida de la gente, imponerles reglas que no tienen nada que ver con la vida práctica. Realmente la iglesia ve la parte externa como lo vemos, así de moralista, y en el fondo son una vida hedonista dedicada al erotismo.
Bueno, lo que ellos tratan de mostrarnos es justamente lo moralistas que son, pero internamente cómo han de ser, ¿no? Hemos visto actualmente muchos casos, sacerdotes que violan, que hacen un montón de cosas, pues, pero a ellos no se los critica, simplemente porque ahí está su religión. Porque es poderoso. Es muy poderoso. Sí, hay temas de poderes que son muy fuertes, o sea, y el desarrollo de la religión católica, la religión se hizo a partir del momento que se asoció con el poder. Es un cogobierno. Sí, claro, claro, y realmente es un tipo de totalitarismo. Porque esos son los Sin dueños de duda. la moral, dueños de cómo debes comportarte. Claro, claro. Pero realmente los cristianos, los religiosos, viven así de manera moralista. Yo creo que es el tema que estábamos hablando justo antes, querer ser lo que no eres. Cuando te pones retos que son demasiado fuertes, no se pueden cumplir. Por ejemplo, el hecho de que se cuestiona hoy día del celibato de los curas, ¿no? ¿Por qué imponer el celibato a gente que muy naturalmente tendrían sexo y punto? Y al final eso llega a situaciones donde hemos visto que hay casos de pedofilia dentro de la iglesia, etc. Y son realmente es como decir, hoy nos damos retos que son tan fuertes que nos vamos a volver un poco locos, o sea, vamos a empezar a actuar de forma totalmente negativa, de forma totalmente mala, porque no podemos cumplir eso, ¿no? Es un tipo de esquizofrenia. Porque finalmente es una opción de vida, ¿no? Vivir solo, vivir en matrimonio, en familia, como lo plantea Bertrand Russell, el matrimonio de compañía, porque entre el mismo sexo, no con fines sexuales, sino con fines de compañía. Es una opción de vida finalmente, ¿no? Porque lo que más importa es tu felicidad, tu tranquilidad y vivir bien. Muy bien, agradecemos a Pierre y a Rubí por su participación en el Café Filosófico de esta noche con el tema sobre el hedonismo. Estamos de vuelta el próximo sábado de 8 a 9 de la noche con otro Café Filosófico. Muy buenas noches. Hasta luego.